Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos en la clase de anatomía. Estamos revisando la columna vertebral y las diferentes vértebras que la componen. Ya analizamos anteriormente su función, sus componentes. Bueno, no función, sus funciones, que son varias. Y estamos viendo, también revisamos las características en común que tienen todas las vértebras que componen a la columna. Y estamos revisando grupo por grupo las características principales que las diferencian entre sí. Revisamos primeramente el grupo de las vértebras cervicales. En estas vértebras cervicales pues notamos que había tres vértebras en particular que tienen características que las hacen únicas entre el grupo, siendo de la 4, de la 3 a la 6 vértebras pues muy similares que se pueden estudiar como si fuera un solo hueso. Como grupo tienen la característica de que sus cuerpos vertebrales son más pequeños que las lumbares o las torácicas, por ejemplo. Sus apófisis espinosas son bífidas, quiere decir que tienen dos puntas, y además poseen agujeros transversos, que son agujeros que se encuentran en la base de la apófisis transversa. También pues la forma que tiene el orificio vertebral de estos huesos es de forma triangular. Ahora bien, las vértebras especiales pues era la vértebra 1 y 2 conocidas como atlas y axis, que el axis tiene una apófisis adicional que es la apófisis odontoides, que se articula con el atlas por arriba. ¿Sí? Y la séptima tiene como característica que ya tiene la apófisis espinosa más larga y ya no es bífida, ya se empieza a parecer a una vértebra torácica, entonces una vértebra de transición. Ahora bien, vamos a analizar las vértebras torácicas. Así que como les decía ayer, en esta imagen podemos ver cómo los cuerpos vertebrales se van haciendo más grandes conforme vamos avanzando de grupo. ¿Sí? Por ejemplo, las torácicas tienen un cuerpo vertebral más grande, pero no como las lumbares, que es mucho mayor en tamaño incluso. En esta imagen pues vemos un corte lateral y lo vemos también de forma posterior. Esto con la finalidad de ver la diferencia principal de las vértebras torácicas. Si bien tienen varias diferencias con las demás, como la longitud o disposición de las apófisis espinosas o el tamaño de los cuerpos vertebrales, su principal característica es que poseen dos facetas articulares a los lados del cuerpo vertebral, a los lados de lo que sería la apófisis transversa, que le van a permitir articularse con las costillas. Entonces, si tenemos 12 vértebras torácicas, tendremos 12 costillas. Las costillas las veremos en una clase aparte, pero por lo pronto adelantamos que se dividen en tres grupos, ya que son las vértebras, las costillas verdaderas, las costillas falsas y las flotantes. Y todas tienen en contacto o tienen en común que van a articularse con la columna dorsal. En esta imagen pues observamos una vista posterior y anterior del tórax sin los omóplatos, sin la raíz del lo que sería el miembro superior. Entonces, por ejemplo, en la vista de la izquierda de su pantalla vemos la versión anterior en la cual podemos adelantar un poco a decir cuáles son las vértebras verdaderas y cuáles son las falsas. Las verdaderas se van a articular con el esternón. El esternón es este hueso en amarillo que está aquí en medio. ¿Sí? Entonces, si seguimos los cartílagos, cada costilla tiene su propio cartílago. Se van a articular directamente con. Excepto estas tres costillas de aquí, que se van a articular con el esternón de forma indirecta a través de un cartílago común que los une con la otra costilla. Y tenemos dos flotantes, se les llama costillas flotantes porque no están articuladas con el esternón. Si no tienen un fin a un cartílago, están ahí pues flotando. En la vista posterior podemos ver en las marcas que se ponen aquí en rojo, son las marcas que separan o la región dorsal. Entonces vemos cómo de todas estas vértebras dorsales nacen las costillas a los lados. ¿Sí? Por delante de la apófisis transversa, que es esta, vamos a darle zoom a la imagen.
¿sí? Si pueden observar, esta pequeña saliente que hay aquí es la apófisis transversa, ¿sí? Que todas las vértebras la tienen. En medio aquí se verían las espinosas, pero por la calidad de la imagen no se notan. Entonces, por delante de la apófisis transversa se encuentra la apófisis articular, donde vamos a tener contacto de la costilla con la vértebra, ¿sí? Ahora, aquí tenemos unas vistas superiores de varias vértebras, en donde podemos ver pues, las diferencias principales entre algunas. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un atlas, ¿sí? Si recuerdan, pues lo revisamos en la anterior, pero esto es una fotografía de un atlas. Ya después organizaré un video donde les mostraré en físico un hueso en vivo. Aquí está el ligamento que permite que se articule la apófisis odontoides ahí. Debajo de esta vértebra lo que observamos es un axis, la segunda vértebra del cuello. Esto es un axis. Entonces de este lado está la apófisis odontoides que va a embonar aquí arriba. La que sigue pues es una vértebra, la tercera cervical, que como dije tiene las características propias del grupo. Pero aquí abajo ya vemos una vértebra torácica. ¿Sí? Esta vértebra torácica, si se fijan, tiene aquí sus dos apófisis transversas. Esta es la apófisis espinosa, que no está tan prolongada. Las vértebras torácicas, su apófisis espinosa, tienen la característica, bueno, tenemos aquí el cuerpo, tenemos una lámina o pedículo, luego salen la apófisis transversa y más atrás sale la espinosa. La espinosa tiene la característica de que tiene una trayectoria casi vertical, ¿sí? Esto con la finalidad de darle un poco de más de protección al conducto vertebral y evitar que haya ahí lesiones. Pero si se fijan, aquí estamos viendo lo que comentaba en la diapositiva anterior, que la costilla, aquí marcada en morado, se va a articular directamente con el cuerpo de la vértebra torácica, ¿sí? Donde se encuentra ahí pues la apófisis articular. Para los que tengan la duda, la palabra apófisis o apófisis, a lo que me refiero yo, es a un saliente que tenga el hueso, un accidente anatómico que puede ser con diferentes formas. Por eso tenemos apófisis espinosa, porque pues tiene una forma como de una espina, porque termina en punta, puntiagudo. Las apófisis transversas se les llama transversas por la trayectoria, porque si se fijan, corren en esta trayectoria con respecto al cuerpo de la vértebra en una dirección transversal. Podemos aprovechar esta imagen también para visualizar una vértebra lumbar, ¿sí? Que es la que se encuentra aquí abajo, es una vértebra lumbar, y pueden ver las diferencias. Esta es una lumbar, esta es una torácica, y las que analizamos arriba son las cervicales. Si se fijan, cambian tanto las formas de los orificios como la forma del cuerpo vertebral, y más abajo tenemos una vértebra sacra, o al menos la primera vértebra sacra, no, más bien en la vista superior del hueso sacro. Aquí al lado pues podemos visualizar las mismas vértebras pero vistas de lado. Entonces podemos ver lo que les decía de las espinas. Estas espinas, si se fijan, tienen una trayectoria casi horizontal y son las cervicales, mientras que aquí debajo, aquí en verde, esto sería la apófisis espinosa de una vértebra torácica, ya corre más hacia abajo como tal, ¿sí? Ya no es tan espinosa como tal, pero corre en otra dirección, en dirección vertical. Entonces, pues como decía, la característica distintiva, lo que las hace únicas a las vértebras torácicas, va a ser la presencia de las carillas articulares o apófisis articulares. En algunas parecen salientes. En esta imagen lo que podemos ver es que es solamente un pequeño hueco donde se va a articular la costilla, ¿sí? Están adosados a lo que sería el cuerpo vertebral. En esta imagen podemos ver más a detalle la unión. Entonces nos damos cuenta de que hay en realidad dos puntos de unión entre la costilla y las vértebras. Una es una carilla articular que, como vemos, está en el cuerpo vertebral, y otra es una segunda carilla articular que se encuentra en el vértice o punta de las apófisis transversas. Entonces las costillas van a estar articuladas con las vértebras en dos puntos en total, uno en el cuerpo y uno en la apófisis transversa. Aquí podemos ver a detalle la vértebra torácica número 6, que ya tiene todas las características. Si se fijan, el agujero ya empieza a ser un poco más redondeado, este tipo de vértebras.
También nos vamos a dar cuenta de que la costilla hace un recorrido más o menos curvo hacia arriba, que después desciende. Entonces por eso podemos ver aquí no dos, sino una tercera carilla articular para las costillas. Entonces una sola vértebra se articula con una costilla en dos puntos, que es la carilla costal superior, por así decirlo, y la carilla costal transversa, que vienen aquí marcadas, y se articula a su vez con la costilla siguiente. Entonces, por ejemplo, si esta es una vértebra T6, se va a articular con la costilla número 6, ¿sí? Ahora, en esta imagen lo que podemos visualizar es un orificio que les había mencionado con anterioridad. Resulta que el complejo de apófisis y espinas que vemos en la parte de atrás se une al cuerpo vertebral por un fragmento cuadrangular de tejido compacto que se llama pedículo vertebral. Este pedículo vertebral resulta que está o tiene una concavidad por debajo de él. Esta concavidad, cuando se combina con la vértebra de abajo, forma un orificio. Este orificio se llama orificio de conjunción. Por ejemplo, aquí abajo, si pusiéramos otra vértebra, aquí se formaría otro orificio. Estos orificios de conjunción sirven para dar paso a las raíces nerviosas. Los nervios espinales salen de la columna vertebral a través de estos orificios. Ahora bien, aquí podemos ver más a detalle la apófisis espinosa, que como les dije tiene un recorrido prácticamente vertical, pero tiene una utilidad. Junto con las apófisis articulares superiores, que son esas plaquitas, se articulan entre sí y protegen completamente la columna. Hay muy pocos espacios donde podría pasar algo, ¿sí? Entonces forman un canal prácticamente rígido, bueno, prácticamente completamente cubierto, pero articulado para proteger a la médula espinal. Ahora bien, esta sería la última vértebra torácica, la T12. Si se fijan o si recuerdan, en la clase anterior les había mencionado que la T12 y la C7 son vértebras de transición, porque tienen características tanto del grupo anterior como del grupo siguiente. Entonces, por ejemplo, esta vértebra es la torácica, tiene características de vértebra torácica, pero también tiene características de vértebra lumbar, ¿sí? Lo que nos haría diferenciarla de una lumbar verdadera es que tiene esta carilla articular, como ya dije, para las costillas. Sí, en esta ya se articularía una costilla flotante. Si se fijan también, la apófisis transversa ya es más pequeña y además la apófisis espinosa ya no es tan puntiaguda, es más corta y vuelve a ser más horizontal. Pero sobresale que tienen un cuerpo vertebral mucho más grande y con una forma francamente de cilindro. Ya terminado esto, pasaríamos a las vértebras lumbares. Bueno, hay que mencionar que entre una y otra siempre vamos a encontrar a los discos intervertebrales. Pues hay un total de 24 discos entre todo, que tienen dos formas o dos componentes. Un núcleo pulposo, que es como que lo que más amortigua, pero va a estar contenido en un anillo fibroso, ¿sí? Cuando, si alguna vez has escuchado, hay personas que comentan que tienen una hernia en la columna, esta hernia se genera porque se rompe el anillo fibroso y lo que sería el núcleo pulposo se sale, ¿sí? Entonces se sale y esto puede llegar a comprimir, aquí adelante estaría, lo que sería la médula espinal contenida. Entonces si se sale ese núcleo pulposo genera presión, lo cual lesiona los nervios que pasan por ahí y eso nos da la sintomatología. Las vértebras lumbares son el número de 5, son las vértebras con el cuerpo vertebral más prominente, ¿sí? Son el área en la que pues podemos, por los espacios que se forman entre una vértebra y otra, acceder hacia lo que sería el interior del conducto vertebral. Es una región que pues le puede ser de gran utilidad a los anestesiólogos para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo o aplicar lo que han de conocer ustedes como la raquia, que no es más que un bloqueo epidural. O sea, un bloqueo es poner anestésico en la cavidad del conducto vertebral para lograr hacer que los nervios que pasan por ahí se adormezcan, ¿sí?
Esto pues tiene la utilidad a nivel quirúrgico para llevar a cabo cirugías. ¿Sí? Entonces aquí vemos las 5 vértebras lumbares unidas entre sí. Este sería un punto de inflexión en el cuerpo. Tiene una acción como de bisagra, lo que nos permite doblarnos sobre nosotros mismos. ¿Sí? Tienen unos cuerpos grandes, voluminosos, como dice la diapositiva, cuerpos poderosos, ¿sí? Y soportan una gran cantidad de peso que ya se ha juntado ahí. O sea, soportan prácticamente todo el peso del torso. ¿Sí? De hecho, pues cabe mencionar que lo que son las hernias de disco o hernias discales se presentan más en esta región, en región lumbar o en región cervical. En la torácica no pasa porque, bueno, para empezar, en la sacra y en la coxígea no pasa porque para empezar están fusionadas. Entonces ahí no hay discos intervertebrales entre ellas, ahí no existen. ¿Sí? Entonces no hay forma de que se hernie algo. Y en las torácicas tampoco pasa porque son mantenidas en su lugar por el apoyo de las costillas. Entonces tampoco hay mucha forma de que la presión o el peso del cuerpo les provoque lesiones. En las cervicales sí pasa, pues porque el cuello es un punto muy flexible que está susceptible a varios movimientos bruscos, ¿sí? Por ejemplo en los choques, ¿sí? Entonces, o traumatismos de alto impacto que pueden provocar otro tipo de lesiones. Pero en sí, si tuviéramos que elegir un lugar donde pasa más comúnmente una hernia discal, es en la región lumbar. En 80% de las veces me atrevería a decir. Aquí podemos ver una vértebra lumbar, ¿sí? Si se fijan, pues el cuerpo vertebral está bastante grande. Si lo vemos de fuera es cilíndrico, pero si lo vemos en esta vista aérea, tiene una forma como de riñón o de haba. También vamos a apreciar en estas los orificios. Los orificios vertebrales aquí vuelven a ser triangulares. Entonces, si tuviera que preguntarles la característica que hace más común en estas vértebras, pues es el tamaño del cuerpo vertebral. O sea, es el cuerpo vertebral más grande de toda la columna. Y la razón es muy simple, es grande, porque requiere un disco intervertebral grande y porque pues va a soportar una gran cantidad de peso. Se fijan, pues el orificio es triangular, pero también es más grande que el de las torácicas y paradójicamente es más pequeño que el de las cervicales, ¿sí? Entonces vamos en un cierto desorden. Entonces hasta ahora los orificios más grandes de la columna vertebral son los cervicales, luego los lumbares y en tercer lugar serían los torácicos. Aquí pues si se fijan, lo que observamos es una vista de unas vértebras articuladas para observar las apófisis transversas. Las apófisis transversas se articulan con las de la vértebra siguiente y las de la vértebra superior. Estas serían las apófisis transversas articuladas, ¿sí?, con las inferiores, ¿sí? En este caso vamos a tener dos tipos de procesos o de vértebras, de apófisis transversas, unas superiores y unas inferiores. Ahora, aquí podemos vislumbrar el espacio que les digo que se forma. Si se fijan, esto azul de aquí, esto morado, es el disco intervertebral. Entonces, este espacio que estamos viendo aquí es el espacio a través del cual se podría puncionar hacia el interior del conducto raquídeo, ¿sí? Es un espacio utilizado por los anestesiólogos. Claro, no se utiliza cualquier espacio, se utiliza el espacio donde empieza la cauda, equina o cola de caballo, porque pues imagínense, el conducto está cubierto, está lleno de líquido, ¿sí? Entonces en ese líquido están suspendidos los nervios. En la cola de caballo ya no son nervios una masa, un macizo, son nervios como si fueran hilillos o pelos, como dice el nombre de cola de caballo. Entonces si entra una aguja o algo, estos pues se mueven del lugar porque están suspendidos en líquido. Es como cuando encuentran un insecto en un vaso de agua. Si ustedes tratan de agarrar al insecto al meter los dedos y mover el agua, mueven al insecto. Aquí es lo mismo, entra la aguja, mueve las fibras nerviosas por la acción del agua y no las lesionamos. Hasta aquí terminaríamos ya con lo que es la columna vertebral. Nos faltaría por revisar el sacro y el coxis, pero como les he mencionado con anterioridad, tienen la característica de que son vértebras en una parte de la vida. Ya después se fusionan y forman un hueso como tal, que es el hueso sacro y el hueso coxis, que los vamos a ver cuando analicemos la pelvis como tal. Por lo pronto vamos a continuar ahora, ya que nos centramos bastante en las costillas y el esternón para acabar de formar el tórax.